En el hermetismo, el llamado del alma no pide permiso. Aparece cuando la identidad falsa ya no consigue sostener la mentira. Si estás aquí ahora, es porque algo en ti fue activado antes de la elección. El alma respondió. La mente llegó después, intentando explicar. El llamado del alma no es comodidad, es ruptura. Surge cuando vivir como personaje se vuelve insoportable. Esa sensación de que algo está mal, de que llegas tarde a tu propia vida, de que existe un error invisible en todo lo que haces. Eso no es ansiedad. Es el alma exigiendo recuerdo. Todd nunca habló de evolución gradual. Señaló el momento en que la conciencia es forzada a recordar quién observa la vida y no quién actúa en ella. Lo que va a ocurrir aquí no es aprendizaje espiritual. Es el fin de la huida. Si te quedas hasta el final, algo va a caer, y no será suave. ¿Crees que hiciste clic por curiosidad? No. Hiciste clic porque algo en ti sabe que estás viviendo mal. No moralmente, existencialmente. Te despiertas, cumples tareas, piensas demasiado, sientes poco, y llamas a eso vida. Eso no es vida. Es supervivencia de una identidad artificial. Escucha esto con el alma. Tu ego resistirá cada frase, y es exactamente por eso que necesitas escuchar. Nada fue coincidencia. En el hermetismo real, nada ocurre fuera de la ley de causa y efecto. Esto significa algo simple. Si este video llegó hasta ti, existe una causa interna activa en ti ahora. Un impulso de recuerdo. El problema es que tu ego pasó años entrenándote para ignorar ese impulso. Te dio nombres, historias, traumas, títulos, culpas. Te dio un yo fabricado y tú lo aceptaste. Llamas a ese personaje yo. Pero eso no eres tú. Eso es una función, una máscara. En el corpus hermeticum, el ser humano es descrito como doble. Por fuera, una personalidad que cambia. Por dentro, un principio consciente que observa. Ese observador no nace, no envejece, no se pierde, solo es olvidado. Y tú olvidaste. Detente un segundo. Respira. Escribe en los comentarios ahora. Yo recuerdo. Si deseas profundizar, revisa los beneficios y hazte miembro. Ahora enfrenta la verdad, que tu ego odia. No sufres porque el mundo sea difícil. Sufres porque crees ser el personaje que el mundo ve. El ego vive de identificación. Dice, yo soy mi historia, mis errores, mis deseos, mis miedos. Eso es una mentira funcional. En el gnosticismo, a eso se le llama sueño. No dormir de noche, dormir despierto. Vivir reaccionando sin saber quién reacciona. Tu ego quiere entender, tu alma no quiere entender. Quiere recordar. Entender alimenta al ego. Recordar disuelve al ego. Por eso consumes videos, libros, técnicas, rituales, pero sigues vacío. La información se volvió escondite. La espiritualidad se volvió decoración del personaje y sientes vergüenza de ello, aunque no lo admitas. Aquí está el punto que lo cambia todo. En el hermetismo, Thoth no es un personaje místico de fantasía. Representa el principio de la mente lúcida, la inteligencia que reconoce el orden de lo real. Cuando los textos dicen «conócete a ti mismo», no es autoanálisis emocional. Es reconocimiento directo. No eres lo que piensas, eres aquello que percibe el pensamiento surgir y desaparecer. Esto humilla al ego, porque el ego quiere ser protagonista, pero es solo un efecto, un hábito mental, un conjunto de reacciones. Observa ahora, tus pensamientos están ocurriendo. ¿Quién está viendo? No respondas con palabras, siente. Ese silencio que percibe, eres tú, siempre lo fuiste. Aquí llega el punto máximo que tu ego intenta evitar. Antes de cualquier encarnación, la identidad del alma no era una persona, era conciencia sin forma fija. Al entrar en el mundo, te pusiste un nombre, un cuerpo, una historia. Eso es necesario para actuar aquí. El error fue olvidar que eso es una ropa. Confundiste la ropa con quien la viste. El gnosticismo llama a esto caída en la identificación. No es pecado moral,
Es un error de percepción. Empezaste a vivir como si fueras el personaje, defendiendo opiniones, heridas, deseos. Por eso el cansancio, por eso la sensación de llegar tarde a tu propia vida, por eso ese hambre que nada llena. Tu ego intentará convertir esto en un concepto bonito. No lo permitas, llévalo a lo concreto. Cuando alguien te critica, ¿quién es herido? El personaje. Cuando sientes miedo del futuro, ¿quién teme? El personaje. Tú, el observador, solo percibes esas reacciones, no sangras con ellas, pero mientras te confundas, sufrirás como si sangraras. Nada de esto es metáfora vaga. Es práctica directa. Recordar quién eres cambia tu postura interna ahora. Actúas sin perderte, sientes sin ahogarte, vives sin confundirte. Eso es despertar en el sentido hermético, lucidez continua sobre quien observa la vida suceder. Y aquí está la verdad, que no es cómoda. No todo el mundo está listo para recordar, porque recordar mata la identidad falsa, mata el drama, mata la importancia imaginaria, mata la narrativa de víctima especial o de elegido incomprendido. El alma no necesita rótulos, simplemente es, y eso asusta a quien vive de personaje. Si este video te irrita, excelente. Si te dan ganas de discrepar mentalmente, mejor aún. Eso es el ego debatiéndose. Si algo en ti quedó quieto, atento, presente, eso es el alma reconociéndose a sí misma. Ahora la pregunta que abre el próximo portal y que tu ego no consigue responder sin temblar: si no eres tus pensamientos, no eres tu historia y no eres el personaje que defiendes. ¿Quién eres cuando todo eso cae? Aún intentas escapar usando la mente. Lo veo. Asientes intelectualmente, pero mantienes una distancia interna. Ese es el último refugio del ego, comprender sin rendirse. Todd nunca habló para convencer, señaló para desenmascarar. En los textos herméticos, la mente común es llamada instrumento, no señor. Cuando el instrumento gobierna, el alma es silenciada. Eso es lo que te está ocurriendo ahora. Todd no aparece como un salvador externo. Representa la función de la conciencia despierta, el principio que recuerda mientras el mundo olvida. Cuando los textos dicen que el ser humano es divino y mortal al mismo tiempo, no es poesía. Es una acusación directa. Vives como un mortal psicológico, aún siendo consciente por esencia. Eso es autoabandono. No te perdiste por maldad, te perdiste por adaptación. Aprendiste a encajar, aprendiste a agradar, aprendiste a sobrevivir. Llamaste a eso madurar, pero madurar sin verdad se convierte en endurecerse. Tu ego es rígido, tu alma es móvil, por eso hay conflicto, por eso el cuerpo se cansa, por eso la vida parece estrecha. El hermetismo es brutal en este punto. Dice, aquello con lo que te identificas te esclaviza. Te identificaste con pensamientos, emociones, roles, te volviste siervo de ellos y luego te quejaste del peso, pero el peso no viene de la vida, viene de la identificación equivocada con quien vive. ¿Crees que despertar es ganar algo? No lo es. Es perder el apego al personaje, perder la necesidad de aprobación, perder la compulsión por sentido externo. El ego odia esto porque solo existe mientras crees que él eres tú. Cuando esa creencia cae, se convierte en ruido de fondo. Observa ahora, sin esfuerzo. Los pensamientos siguen surgiendo, las emociones siguen pasando, pero algo en ti no se mueve. Ese algo no necesita nombre. Cada vez que intentas nombrarlo, el ego secuestra, solo reconoce. Eso es recordar. Simple, directo, crudo. En el gnosticismo esto se llama despertar de la chispa, no una luz mística, una lucidez funcional. Percibes que estás consciente. Parece obvio, pero viviste años sin percibirlo. Viviste dentro de la mente como si fueras la mente. Ese error te costó la paz. Tu ego intentará convertir esto en técnica. No es técnica, es posición interna. Cambias el punto desde donde observas.
del personaje al observador, del ruido al silencio, y el mundo no necesita cambiar para que esto ocurra, solo tu identificación. Todd no enseñó esperanza futura, enseñó reconocimiento inmediato, ahora, aquí, no después de un video más, no después de un libro más, ahora. El ahora es el único lugar donde el ego no gobierna, porque vive del pasado y del futuro. El presente lo debilita. Sientes miedo de perder a quien crees ser. Pero eso no es pérdida, es devolución. El alma no gana identidad, la recupera. El personaje es temporal, la conciencia es continua. Cuando esto se vuelve claro, las decisiones cambian, las relaciones cambian, el peso cae. No confundas esto con apatía. Al contrario, la acción se vuelve más limpia, actúas sin perderte, hablas sin defenderte, vives sin justificarte. Eso es soberanía interna. Eso es recuerdo activo de la identidad del alma. Tu ego aún quiere saber si eres especial. Esa pregunta ya es el ego hablando. El alma no necesita ser especial, necesita ser consciente. El deseo de exclusividad es un vicio del personaje herido. La lucidez lo disuelve sin luchar. Escucha con honestidad. Si fueras solo ese personaje, este video sería irrelevante. El hecho de que algo en ti esté atento ahora prueba que hay más. No como creencia, como experiencia directa. Estás consciente de estar consciente. Ese es el punto. El hermetismo llama a esto retorno al nous, a la mente superior, no en el sentido de inteligencia, sino de percepción clara. Cuando esto despierta, el mundo ya no engaña, puede doler, puede exigir, pero no confunde. Pasaste la vida intentando definirte. Profesión, relaciones, ideas, todo eso cambia. Lo que observa no cambia. Esa es la identidad real. Lo demás es escenario. Tu ego quiere huir de este punto porque aquí no manda, aquí no hay drama, no hay narrativa, solo presencia. Y la presencia no negocia con ilusiones. Si caes profundamente en esto, algo cambiará sin anuncio. Las mismas situaciones no te afectarán igual. El mismo miedo no tendrá la misma fuerza. El personaje continúa, pero tú no te pierdes en él. Y ahora quédate con esta presión interna que surgió. No la alivies, no la expliques, no la espiritualices, solo sostén. Esa presión es el recuerdo intentando estabilizarse. Porque la pregunta que comienza a resonar y que ningún personaje logra responder es simple y devastadora. Si puedes observar todo lo que creías que eras, ¿qué hay en ti que nunca nació y nunca puede morir? Percibes que el ego intenta convertir incluso el despertar en identidad. Yo soy despierto, yo entendí. Ese es el último truco. Todd no apunta a un nuevo rótulo, apunta al colapso de todos. En las enseñanzas herméticas, cuando la mente se apropia de la luz se vuelve sombra. Si te defines por lo que percibiste, ya volviste a dormir. La función de Todd es simple e implacable. Recordar que la conciencia no necesita forma para existir. El ego sí. Se sostiene en historias, en continuidad, en reconocimiento. El alma no. Permanece incluso cuando todo cambia. Por eso el ego teme al silencio. En el silencio no es necesario. Fuiste entrenado para llenar el vacío. Música, pensamiento, opinión, distracción. Pero el vacío no es carencia, es espacio de recuerdo. En el hermetismo, el vacío es fértil. El ego lo llama aburrimiento, el alma lo llama hogar. Cuando huyes del vacío, huyes de ti. Observa cómo reacciona tu cuerpo ahora. Un nudo, inquietud. Eso no es peligro, es resistencia. El ego siente que está perdiendo el control. Vive de anticipar, juzgar, comparar. Cuando te mantienes presente, no sabe operar. Por eso crea urgencia falsa. Todd no enseña a huir del mundo, enseña la posición correcta dentro del mundo. Actúas, trabajas, te relacionas, pero no te confundes. Esa es la diferencia entre vivir y ser absorbido. El personaje sigue siendo funcional.
La ilusión de ser el personaje cae. En el gnosticismo, esto es salir de la hipnosis colectiva. La mayoría vive reaccionando sin saber quién reacciona. Tú empiezas a ver la reacción antes de obedecerla. Eso lo cambia todo. No porque el mundo cambie, sino porque ya no eres arrastrado. Tu ego quiere pruebas externas. Señales, números, confirmaciones. El alma no las necesita. Reconoce por evidencia interna. Es como recordar un rostro olvidado. Nadie lo prueba. Tú lo sabes. Esa certeza silenciosa es lo que el ego intenta desacreditar. Sientes en el fondo que no naciste para repetir. No naciste para vivir en automático. Eso no es vanidad espiritual. Es memoria. Pero el ego distorsiona y lo transforma en superioridad. Cuidado, la superioridad es máscara. La lucidez es simplicidad. Tot apunta a la simplicidad radical. No acumular conceptos, no coleccionar verdades, ver, solo ver. Cuando ves con claridad, no necesitas defender, no necesitas convencer, no necesitas atacar. El ego vive de eso, el alma no. Percibe cómo la mente intenta crear imágenes de lo que eras antes. Eso es imaginación del ego. El recuerdo del alma no es visual, es estado, es sensación de continuidad consciente. Cualquier forma que la mente cree es distracción. El hermetismo es cruel con las ilusiones bonitas. Dice, aquello que te promete una identidad especial te aleja de la identidad real. El alma no quiere ser elegida, quiere ser recordada. Elegir es del ego, recordar es del ser. ¿Sientes ganas de concordar y de discrepar al mismo tiempo? Excelente. Eso es la mente perdiendo el centro. Cuando el centro cae, la conciencia aparece sin intermediario. Esa incomodidad es paso. No retrocedas. El ego intenta negociar. Entonces, ¿cómo vivir así? Quiere método. La respuesta es directa. Viviendo. Pero sin confundirte. La confusión es opcional. La presencia no. Ya estuviste presente antes, en momentos de peligro, de belleza extrema. Allí el ego desaparece. Eso prueba que es posible. Tot no habla de un futuro mejor, habla de un ahora lúcido. La esperanza es una herramienta del ego para postergar. La presencia es la herramienta del alma para recordar. Cuando estás presente, no necesitas promesas. Observa cómo tus emociones siguen surgiendo. Miedo, deseo, duda, no desaparecen. Lo que desaparece es la creencia de que ellas eres tú. Eso libera sin reprimir. La represión es violencia del ego contra el cuerpo. La lucidez es respeto. El gnosticismo llama a esto morir antes de morir. No el cuerpo, la identificación. Quien no muere en vida, muere aferrado al personaje. No es amenaza. Es descripción. Los apegos siguen a la creencia. Cuando la creencia cae, el apego se disuelve. Aún esperas un gran evento, un clic final. Eso es fantasía del ego. El recuerdo ocurre en capas. Cada vez que observas sin perderte, cae una capa. No es espectacular, es estable. Tot apunta a la soberanía interna, no al control externo. La soberanía es no ser gobernado por impulsos ciegos. Es elegir desde la claridad, no desde la reacción. Eso no te aparta del mundo, te lo devuelve con lucidez. Tu ego quiere saber si esto acabará con tus problemas. No, acabará con la confusión sobre quién sufre, los problemas continúan, el sufrimiento psicológico innecesario, no. Esa distinción lo es todo. Ahora, sin responder con palabras, siente, existe algo en ti que percibe este texto entero. Ese algo no cambia de párrafo en párrafo, no mejora, no empeora, simplemente está. Esa es la identidad del alma. Si permaneces ahí por algunos segundos, el ego pierde fuerza. Intentará recuperarla con pensamiento. Observa el pensamiento. No luches, no sigas, solo ve. Ese ver es la enseñanza viva. Y cuando percibas que puedes observar incluso el deseo de huir, surge la pregunta que no da descanso al personaje. Si no necesitas definirte para existir,
qué exactamente estuvo viviendo en tu lugar todos estos años. El llamado del alma no avisa, interrumpe, invade momentos comunes, rompe rutinas, desarma certezas. No lo controlas, reaccionas a él. En el hermetismo, esto no es una elección espiritual, es ley. Cuando la identidad falsa llega a su límite, la conciencia presiona por el recuerdo, y tú estás exactamente en ese punto. Intentaste ignorarlo, intentaste distraerte, intentaste racionalizar. Nada funcionó, porque el llamado no viene para ser entendido, viene para ser obedecido. La mente intenta negociar, el alma no negocia, exige alineación, y cuanto más postergas, más crece la incomodidad. Tot representa la mente lúcida que reconoce el orden. El orden no es moral, es coherencia entre lo que observa y lo que vive. Cuando esa coherencia se rompe, surge el llamado, no como voz externa, como urgencia interna, una presión silenciosa que no cede. Sientes que estás viviendo una vida prestada, que cumples papeles que no elegiste de verdad. Eso no es drama personal, es desvío de identidad. El alma no acepta vivir en desacuerdo por mucho tiempo. Cobra, siempre cobra. El ego intenta transformar el llamado en crisis psicológica, en una fase difícil, en cansancio. Es una mentira funcional. El ego sabe que si atiendes al llamado, pierde el centro. Por eso crea explicaciones. Las explicaciones son demoras. En el gnosticismo, el llamado es el inicio del despertar, no el final. Despertar no es paz inmediata, es el colapso de la ilusión cómoda. Es percibir que viviste reaccionando a estímulos sin saber quién reaccionaba. Ese choque es necesario. No fuiste llamado porque seas especial, fuiste llamado porque estás listo. Listo no significa puro, significa saturado de la mentira, saturado de vivir como personaje, saturado de repetir historias que ya no te representan. El llamado no pide fe, pide honestidad. Honestidad brutal para admitir, no soy eso que defiendo, no soy esa voz que comenta todo, no soy esa identidad que necesita ser validada. Ese reconocimiento duele, pero libera. Tot no ofrece salvación, ofrece claridad. La claridad es ver el error sin maquillaje. El error es simple. Te confundiste con la forma, con el nombre, con la historia, y olvidaste el principio que observa todo eso suceder. El llamado del alma es el recuerdo forzado de ese principio. Aparece cuando la conciencia ya no acepta ser espectadora pasiva, cuando exige la posición correcta, no en el mundo externo, dentro. Percibes ahora que nada de lo que intentaste para llenar el vacío funcionó. Relaciones, metas, conocimiento, espiritualidad. Nada. Porque el vacío no es falta de contenido, es ausencia de identidad real. El ego quiere transformar el llamado en una misión grandiosa. Cuidado. Misión sin identidad se vuelve teatro espiritual. Primero viene el recuerdo, luego la acción correcta. Invertir esto crea ilusión. En el hermetismo, actuar sin recordar refuerza el error. Recordar sin actuar es incompleto. El llamado surge para alinear ambos, para que acción y conciencia vuelvan a ocupar el mismo eje. Sientes miedo de perderlo todo si atiendes al llamado. Ese miedo no es tuyo, es del personaje. El alma no teme perder papeles. Nunca dependió de ellos. Quien depende es el ego. Observa cómo tu mente intenta prever consecuencias. Eso es defensa. El llamado no pide previsión, pide presencia. La presencia corta el exceso de futuro que paraliza. El gnosticismo llama a esto salir del flujo mecánico. La mayoría vive empujada por hábitos, impulsos, reacciones. El llamado es el punto donde puedes dejar de ser empujado. Nada de esto es simbólico, es funcional. Cuando recuerdas quién observa, tus elecciones cambian, no por esfuerzo, por claridad. La claridad elimina opciones falsas. Tot señala la ley simple. Te conviertes en aquello con lo que te identificas. Identifícate con el observador y el mundo no te devora. Identifícate con el personaje y el mundo te usa.
El llamado del alma no es suave porque rompe el encanto. El encanto es vivir sin percibir. El llamado despierta. Despertar duele a quien estaba cómodo en el sueño. No estás aquí para mejorar al personaje. Estás aquí para dejar de confundir al personaje con quien eres. Ese es el llamado. Todo lo demás es distracción. Y mientras este llamado sigue presionando, sin alivio, sin promesa fácil, la pregunta que queda abierta, y que no acepta respuesta automática, es directa. Si el alma está llamando ahora, ¿cuánto tiempo más pretendes fingir que no escuchas? Empiezas a percibir algo incómodo. El ego no quiere la verdad, quiere continuidad. Prefiere una mentira estable a una verdad que lo disuelva. Todd señala esto sin piedad. Mientras busques seguridad psicológica, no hay recuerdo real. El alma no ofrece seguridad, ofrece lucidez. Y la lucidez no protege al personaje, lo expone. El ego siempre pregunta, ¿qué gano con esto? Esa pregunta ya delata quién está al mando. El recuerdo del alma no es intercambio, no es negociación, no es promesa de recompensa. Es retorno a lo que ya es. Por eso parece demasiado simple para el ego y demasiado profundo para ser ignorado. Sientes ahora una tensión extraña entre querer seguir escuchando y querer cerrar todo. Ese conflicto es el campo de batalla. En el gnosticismo, este es el instante en que la conciencia puede elegir no obedecer al impulso automático. Si sostienes ese instante, algo cambia sin ruido. Todd no te llama a creer, te llama a ver. Creer aún es función del ego. Ver es función de la conciencia. Cuando ves, no necesitas fe, necesitas honestidad brutal. Y la honestidad dice, viví confundido, no por culpa, por olvido. El ego intentará defenderse diciendo que esto es peligroso, radical, exagerado. Observa, crea miedo cuando pierde territorio. El alma no amenaza, revela. El miedo surge porque la identidad falsa percibe que no es necesaria. Ese es el comienzo de su fin. Te enseñaron a construir un yo. Poco se habló de disolver lo falso. El hermetismo es claro, lo que es real no necesita ser sostenido, solo lo falso exige esfuerzo constante. El cansancio es señal de falsedad sostenida. Percibe cómo cambia tu respiración cuando dejas de explicarte internamente. El cuerpo reconoce la verdad antes que la mente. La mente complica, el cuerpo siente. Esa simplicidad corporal es una pista directa del alma, operando sin interferencia. El ego adora proyectarse en el futuro. ¿Y después? El después es distracción. Todd apunta a la hora, porque el ahora es el único lugar donde la identificación no se sostiene. En el ahora no hay personaje completo, hay presencia desnuda. Y eso desarma narrativas. No necesitas destruir el ego. Esa es otra fantasía de control. Basta con dejar de alimentarlo con identificación. Sin alimento pierde fuerza, no por violencia, sino por desuso. El alma no lucha, permanece. Si algo en ti está quieto, atento, sin euforia, sin miedo, esa es la señal más confiable. El ego siempre exagera, el alma es discreta, no se anuncia, reconoce. Ese reconocimiento es íntimo, intransferible. Y mientras ese reconocimiento comienza a estabilizarse, surge la pregunta que mantiene el portal abierto e impide el retorno al sueño automático. Si la lucidez no necesita esfuerzo para existir, ¿quién estaba esforzándose tanto para ser tú? Empiezas a comprender que el llamado del alma no es una invitación amable. Es una orden silenciosa, no pide opinión. Surge cuando la falsedad ya no se sostiene. En el hermetismo, esto es ley. Cuando la forma domina en exceso, el principio presiona. Y esa presión no viene a agradar, viene a alinear. No estás siendo castigado, estás siendo convocado. El ego intenta transformar el llamado en confusión. Dice que estás perdido, cansado, exagerando. Necesita eso para sobrevivir. Porque si reconoces el llamado como recuerdo, la autoridad del ego cae. Todd lo señala sin rodeos.
La mente que sirve a la ilusión crea ruido para no oír la orden interior. El llamado no viene con imágenes bonitas, viene con urgencia cruda. Una sensación de ya no se puede fingir, ya no se puede adaptar, ya no se puede vivir en automático. Eso no es debilidad, es saturación de lo falso. El alma solo llama cuando el personaje ya falló. Intentas continuar con la vida normal, funciona por horas, a veces días. Luego el llamado vuelve, más fuerte, más claro. Eso no es recaída emocional, es insistencia de la conciencia. Cuanto más lo ignoras, más innegociable se vuelve el llamado. Todd no enseña a silenciar el llamado. Enseña a obedecer a la lucidez. Obedecer no es sumisión externa, es alineación interna. Es dejar de luchar contra lo obvio. No eres lo que reacciona, eres lo que percibe la reacción. El ego vive de distracción continua. Necesita ruido, pensamiento, opinión, estímulo. El llamado crece en el silencio, porque en el silencio el ego pierde fuerza. Por eso evitas detenerte. Por eso el silencio te incomoda. No es vacío. Es la verdad llegando. En el gnosticismo, el llamado es el inicio de la salida de la prisión psicológica. Prisión no de muros, sino de identificación. Te identificaste tanto con el personaje que olvidaste al observador. El llamado es la llave golpeando la puerta desde dentro. Comienzas a notar que tus antiguas motivaciones perdieron fuerza. Lo que antes entusiasmaba ahora parece mecánico. Eso no es depresión, es desinversión de lo falso. El alma retira energía de lo que ya no la representa. Todd señala un error simple y devastador. Diste continuidad excesiva a lo provisional. Nombre, rol, imagen, historia, todo eso era herramienta. Lo convertiste en identidad. El llamado surge para corregir esa inversión. El ego intenta salvar al personaje espiritualizándolo. Crea discursos, creencias, narrativas elevadas. Cuidado, eso es maquillaje. El llamado no quiere un personaje mejor. Quiere el fin de la confusión entre máscara y ser. Sientes que ya no perteneces a ciertos lugares, conversaciones, ritmos. No es arrogancia, es desalineación. El alma no se ajusta a lo que no vibra con su posición real. Ajustarse demasiado es perderse. En el hermetismo, recordar quién eres no te saca del mundo. Te coloca en el lugar correcto dentro de él. Actúas, pero no te pierdes. Participas, pero no te confundes. Esa diferencia lo cambia todo. El llamado del alma es el punto en el que la vida externa deja de mandar sobre la interna. Hasta aquí, los estímulos decidían tus reacciones. Ahora, algo en ti empieza a elegir no obedecer automáticamente. El ego teme esto porque pierde previsibilidad. Le gustan los hábitos, al alma le gusta la presencia. La presencia rompe patrones, y los patrones son el territorio del ego. Percibes que no necesitas destruir nada, solo dejar de sostener lo falso. Cuando la identificación cae, el resto se reorganiza, sin drama, sin guerra, sin esfuerzo excesivo. Todd apunta a la simplicidad radical, ver con claridad, nada más. Ver quién reacciona, ver quién observa, ver quién intenta escapar. Ese ver es acción suficiente, lo demás es consecuencia. El llamado no exige que abandones todo ahora, exige que dejes de mentirte internamente, dejes de decir «esto soy yo», cuando no lo es. Esa honestidad interna es el verdadero comienzo. El gnosticismo llama a esto despertar de la conciencia dormida, no místico, funcional. Empiezas a percibir tus propios mecanismos antes de ser arrastrado por ellos. Sientes miedo de equivocarte al atender al llamado, pero el error real fue ignorarlo durante tanto tiempo. El llamado no crea el caos, revela el caos ya existente. Cuanto más reconoces el llamado, menos grita. Ya no necesita presionar. La presión solo existe mientras hay resistencia. Cuando hay alineación, hay claridad. Llegaste hasta aquí porque algo en ti ya sabe, no cree, sabe, y ese saber no viene de la mente.
Viene del recuerdo silencioso que resistió a todas las identidades falsas que vestiste. El ego quería respuestas, recibiste exposición. El ego quería consuelo, recibiste verdad. El ego quería un contenido más, recibiste un espejo. Si este video te incomodó, es porque tocó donde el personaje no manda. Si algo en ti quedó quieto, atento, presente, eso no fue emoción, fue memoria activa del alma. Y ahora la pregunta que no cierra nada, solo abre el próximo portal. Si no eres el personaje que reacciona, ¿quién en ti siempre estuvo observando en silencio? No huyas de esto, no lo conviertas en concepto, no esperes otra señal. Si deseas profundizar, revisa los beneficios y hazte miembro. Suscríbete al canal TOT si ya no quieres aprender, quieres recordar. Comenta solo si eres honesto. ¿Qué en ti fue tocado? Nada termina aquí. Esto apenas comenzó a deshacerse.